Dicen que el mundo les pertenece a los que saben a dónde van. Pero, ¿y si no es tan simple como elegir un camino? Hay rutas marcadas, hay mapas, hay opciones. Pero a veces ninguna te llama por completo. A veces no hay certeza, a veces no hay un camino claro. A veces solo hay incertidumbre. Y justo ahí, cuando no sabes por dónde, cuando el terreno es desconocido, requieres liderazgo. Bien, buen día a todos. ¿Cómo están hoy? Me encanta tener la oportunidad de verles nuevamente el día de hoy y compartir. Saben que hoy vamos a iniciar una nueva conversación, una serie le llamamos de mensajes. Gracias, amigos. Una serie de mensajes que tienen que ver con el tema de liderazgo, como pueden ver en la pantalla. Y antes de que me digas, ay, todo el mundo habla de liderazgo, ¿verdad? Todo el mundo habla de liderazgo, se habla mucho de esto. ¿Quién de ustedes ha tal vez estado en un seminario de liderazgo alguna vez? ¿Han participado? Muchos. ¿Quién ha leído un libro de liderazgo? ¿Algún artículo de liderazgo? Es increíble, yo creo que este es un tema del que se habla mucho y sin embargo, al día de hoy podemos ver y yo escucho y me doy cuenta que muchas personas piensan que el liderazgo es solo para algunos pocos. Aquellos que son presidentes de la nación, tal vez políticos, tal vez CEOs de empresas. Pero amigos, eso no es así. Y de hecho, para comprobártelo y para recordártelo, quiero compartir con ustedes, iniciar compartiendo lo que es para mí la definición, de hecho mi definición favorita de liderazgo. Es muy simple. Liderazgo es influencia. Es simplemente, ni más ni menos. Hay muchas definiciones de liderazgo. Sin embargo, cuando lo pensamos así, podemos entender que tú y yo somos líderes. ¿Sabes que hay estudios que dicen que a lo largo de tu vida una persona influye en por lo menos 10,000 personas? 10,000 personas, ¿te imaginas? Tal vez algunos 9,000, tal vez algunos 11,000, pero independientemente eso significa que tú eres un líder. Yo soy un líder porque tenemos influencia. Desde a dónde vamos a ir a comer después de la reunión, ¿verdad? Y puedes influenciar a tu familia y convencerlos que hay que ir por carne y no por pizza. Tienes influencia hasta influir en cosas que literalmente tienen el potencial de cambiar la eternidad de las personas. Eso es lo que creemos. Ahora, hoy en día, amigos, estamos viviendo tiempos complejos. Y no hablo de cosas que sean exclusivas de nosotros aquí en México. A nivel global, son tiempos de mucha incertidumbre. Hay guerra. Nuestro vecino del norte tiene una guerra comercial también con el mundo y con México especialmente. Bueno, con China principalmente, pero también con nosotros, ¿verdad? Y que si es 25 y que si es 50. ¿Y cuánto va a ser el arancel? Todo el tiempo. ¿Están de acuerdo? Y estamos escuchando esto. Tengo amigos que se dedican a esto, de hecho están por aquí y que me dicen, Yair, tengo un reporte buenísimo, mira lo que está pasando. Y le pregunto, ¿qué significa esto? Y hay personas que nos lideran en eso. Porque estamos viviendo tiempos en los que gobernadores están perdiendo visas, ¿escucharon? Y no sabe uno qué va a pasar. Yo tenía negocios en ese estado y ahora resulta que ya no sé qué va a pasar. Y sabes, esto de la incertidumbre es algo muy común, no solamente para descifrar qué es lo que tenemos que hacer, sino que tú y yo en tiempos de incertidumbre tenemos que saber que no solamente se trata de qué hago, sino hay gente que nos está viendo y que nos está esperando que los podamos guiar. Tal vez es alguien en tu familia, tal vez es un amigo, tal vez es en tu equipo, algún joven. Pero al final, amigos, yo lo que quiero traer sobre la mesa con ustedes hoy es que no se trata de liderar, no se trata de saber nada más qué es lo que tengo que hacer, sino que hay gente que nos está volteando a ver para que le demos dirección. Pero sobre todas las cosas, amigos, no solamente dirección, no solamente inspiración, sobre todas las cosas, esperanza. La gente está buscando esperanza. Ahora, la realidad, el tema de todo esto y la razón por la que quiero que hablemos de esto es que la realidad, aunque a veces, y por favor que no salga de este salón, pero muchas veces no sabemos qué hacer, no tenemos todas las respuestas. No tenemos las respuestas. No siempre sabemos qué hacer como líderes. Por lo menos ese soy yo. Yo no sé si tú te conectas con esto.
pero muchas veces no sabemos qué hacer. No nos engañemos, la incertidumbre, los tiempos complejos que vivimos son una realidad en la vida, en el liderazgo, siempre. Amigos, de hecho, la incertidumbre es la razón por la que el mundo necesita líderes. Es la razón por la que tu familia te necesita, es la razón por la que tu empresa te necesita. La incertidumbre es la razón por la que tu ciudad te necesita. Definitivamente esto es algo que vale la pena compartir, y entonces en las próximas semanas lo que vamos a hacer es compartir algunos elementos esenciales del liderazgo, ¿ok? Elementos que no son negociables, que no son recomendaciones, son elementos esenciales para el liderazgo. Creo que por lo menos vamos a compartir 2, hoy 1, la próxima vez 1 más, tal vez 3. Pero estas son cosas tan importantes, sobre todo, no solamente en tiempos de incertidumbre, sino en cualquier momento. ¿Todo bien? Súper. Pensé que me querían dar un mensaje. Bien, entonces lo que vamos a hacer, estamos hablando de liderazgo, son tres elementos. Vamos a programar esto, pero esto es tan importante para nosotros que queríamos hablar. Y antes de hablarles del elemento que yo quería compartir con ustedes el día de hoy, yo quisiera poner un fundamento de qué es liderazgo, porque muchas veces confundimos lo que es liderazgo o pensamos que hay cosas que son liderazgo que realmente no son liderazgo. Entonces quiero decirte ¿qué es liderazgo? Para que nos sirva de punto de partida de la conversación el día de hoy, antes de compartirte ese primer esencial. ¿Les parece? Déjenme les digo qué es liderazgo. Lo primero es lo siguiente. Liderazgo es mayordomía. Y yo sé que no usamos mucho esa palabra hoy en día, ¿verdad? Ya casi no usamos eso de los mayordomos o mayordomía. No lo usamos mucho, pero sabes, esta palabra viene desde hace mucho tiempo, cuando los reyes colocaban a alguien para representarlo a él. Era el mayordomo. Es una gran responsabilidad y también es una gran autoridad. Pero ¿sabes qué es lo importante de recordar que el liderazgo es mayordomía? Que, amigos, es autoridad prestada. ¿Qué significa? Que te la pueden quitar en cualquier momento. El liderazgo es mayordomía. Entonces esas frases que a veces escuchamos en ambientes de empresas o inclusive en iglesias, peor, pero escuchamos frases como esta: no, es que mi gente, mi director, tengo mi director de la zona sur. Tú no tienes gente, amigo, tú eres responsable por gente. Y eso es tan importante recordarlo. El liderazgo es mayordomía. No tenemos personas, somos responsables por personas. Eso es muy importante. Número 2, el liderazgo es temporal. Es temporal, amigo, el tiempo pasa y un día ya no vas a tener esa autoridad. Ya sea que porque la entregas o porque te la quitan. Pero es tan importante recordar que el liderazgo es temporal. Amigo, el saber que tu liderazgo y tu autoridad tiene una fecha de caducidad debe informar nuestra postura, debe definir nuestro tono, pero sobre todas las cosas recordarnos que como líderes tenemos que ser humildes, porque el liderazgo es temporal. Hoy estamos, mañana no. Y hay una fecha de caducidad. Y número 3, en el liderazgo invariablemente tienes que rendir cuentas. Tienes que rendir cuentas, ya sea a tu esposa, a tu esposo, a tu familia, a tus hijos, a tu equipo, a tu jefe. Pero como líderes siempre tenemos que rendir cuentas. Y te quiero decir algo, si tú estás acá y tú crees que hay un Dios, que existe un Dios, muy probablemente la mayoría de ustedes lo creen. Si tú no crees esto, nos encanta que estés aquí con nosotros. Yo te agradezco por separar el tiempo. Pero hablándote a ti, que tú crees, es más, específicamente a ti que tú eres un seguidor de Jesús. Cuando hablamos de rendir cuentas, tú sabes que hay algo mucho más grande. Hay algo mucho más poderoso. No solamente rindes cuentas a tu jefe, no solamente rindes cuentas a tu familia, no solamente rindes cuentas a tu equipo. Tú y yo sabemos que hay un componente divino detrás de esto y un día tendremos que darle cuentas a nuestro Creador. Y eso es tan importante cuando se trata de liderazgo. El liderazgo es mayordomía, es temporal y además tenemos que rendir cuentas. Súper importante. Quería simplemente establecer esto como punto de partida. A eso nos referimos con liderazgo. Eso es liderazgo. Pero ahora quiero hablarte de la primera esencial. El primer elemento que para mí es, otra vez, no solamente importante, es no negociable, es clave
si queremos crecer en liderazgo, crecer en influencia. Y es algo que probablemente has escuchado, no será nada nuevo, pero es importante recordarlo. Mira, cuando hablamos de liderazgo siempre pensamos en diferentes niveles de liderazgo o niveles de autoridad. Todo líder ejerce autoridad por lo menos en 2 niveles. Hay algunos autores y gurús de liderazgo como John Maxwell, él habla de 5 niveles de liderazgo. Yo quiero proponerte 2 básicos. 2 niveles de liderazgo, 2 niveles de autoridad que tienen que ver con el liderazgo. Uno es algo que tiene que ver con un contexto limitado. El otro tiene que ver con un contexto ilimitado. Uno es algo que se hace evidente de forma inmediata. El otro nivel de liderazgo puede tomar un poquito más de tiempo, pero eventualmente lo obtienen, esa autoridad. El primer nivel de liderazgo es lo que quiero llamarle autoridad posicional. O sea, el título. El jefe, el director, el CEO, la mamá, el maestro, el entrenador, el alcalde, tienen un título. A esas personas, el policía, el tránsito, tienen un título y tienen autoridad posicional. Y les hacemos y les ponemos atención porque tienen un título. Pero el segundo nivel del que quiero hablar, y es específicamente de lo que yo quisiera enfocarme en los próximos minutos, es uno que no tiene nada que ver con la posición. De hecho, te quiero decir que las personas que más influencia tienen en tu vida, casi te puedo asegurar que no tienen un lugar o un título posicional en tu vida, pero son las que más tienen influencia en tu vida. Ese segundo nivel del que estoy hablando es el nivel o la autoridad moral. La autoridad moral. Esas son personas que te inspiran. Esas son personas que aunque no tengan un título, te motivan, te hacen soñar, te movilizan. Dices, yo quiero hacer eso. ¿Por qué? Porque tienen autoridad moral. Y de eso es lo que quiero que hablemos. Amigos, la autoridad moral es lo que nos da la credibilidad para tener influencia con la gente. Autoridad moral, te propongo que es exactamente lo mismo que influencia. Autoridad moral es influencia, no influencer, es influencia. Y por cierto, es interesante esto de los influencers, pero ellos tienen gran, les llaman influencer porque tienen gran influencia, pero qué feo se siente cuando te das cuenta que la persona que está detrás de la pantalla es completamente diferente, ¿verdad? A esa persona que aparenta estar ahí, ¿no? Amigos, la autoridad moral tiene que ver con esa persona que lo que dice es lo que hace, que lo que aparenta ser es lo que realmente es, que te exige lo que se exige al mismo. Y es muy difícil cuando uno se entera de estas personas que tienen un nivel de autoridad, ¿verdad? Y te enteras que tal vez hay una gran brecha entre lo que pretenden ser y lo que realmente son. ¿Qué es lo primero que pierden de ti y de mí? Lo que pierden es respeto. ¿Están de acuerdo? Pierden nuestro respeto. Y sin respeto es muy difícil tener influencia. Es mucho más fácil ser influenciado por alguien que respetamos. Es una verdad, es una realidad, es simplemente la regla de la vida. La autoridad moral por eso se vuelve tan importante. Y mira, te digo algo, y esto puede ser tal vez un poco doloroso para algunos, pero ponte a pensar, si alguno de tus padres mientras creciste tenía una dificultad con disciplina o con autocontrol, qué difícil era como tomarlo en serio, ¿verdad? Porque tus palabras decían algo, pero sus acciones decían otra cosa. Si uno de tus padres batallaba, era difícil tomarlo en serio, era difícil abrazar su consejo. Amigos, en resumen lo que quiero decir es esto. La autoridad posicional te da influencia en un contexto específico por un tiempo limitado. Específico por un tiempo limitado. Esa es la autoridad posicional. El título. Pero la que yo quiero hablar hoy es la autoridad moral que te da influencia en múltiples contextos y además por tiempo indefinido. Que va más allá de ese tiempo en el que tienes tal vez el título. Va más allá de simplemente lo digo porque Él es el jefe. Y eso es lo que queremos hablar el día de hoy, amigos.
Esto es algo que necesita ser recordado. Yo sé que lo has escuchado, yo sé que lo has experimentado. Pero es tan importante que como líderes que nuestra ciudad necesita, que tu familia necesita, que tus seguidores necesitan, es tan importante que podamos enfocarnos en proteger y en cuidar nuestra autoridad moral. Ahora, para hablar de esto, yo quisiera que vayamos a uno de los grandes ejemplos que podemos encontrar en este libro sagrado al que llamamos la Santa Biblia. Específicamente en el Antiguo Testamento son los escritos sagrados judíos. Hablan de muchos ejemplos de personas con autoridad moral. Y muchas veces hablamos de ellos acá. Podemos hablar de José, ¿se acuerdan de la película José el Soñador? La reina Esther, hemos hablado de la reina Esther. Podemos hablar de Samuel el profeta, Elías, Daniel el profeta, pero hoy quiero enfocarme en uno de los que para mí, y hemos estado hablando de él recientemente, pero para mí es uno de los mejores ejemplos de autoridad moral que uno puede encontrar en el Antiguo Testamento. Y él es la persona y el líder, el gran líder, Nehemías. Hablamos hace 2 semanas de Nehemías. Si tú estuviste acá lo recuerdas probablemente. De hecho, yo quiero profundizar en uno de los puntos que tocamos hace 2 semanas alrededor del liderazgo de Nehemías. Y lo que a mí me apasiona de esta historia es que, yo te digo algo, tú no necesitas creer que esto es verdad para beneficiarte de eso. Muchas veces la gente me dice, oye, es que tú crees en eso entonces, tú crees que es literal. Amigo, no tienes que creer, no importa, yo creo. De hecho, yo creo que estos textos sagrados son inspirados por Dios. Tengo muchas razones, podría platicarlas. Hoy no tengo tiempo, simplemente te quiero decir, ni siquiera necesitas creer para beneficiarte de lo que vamos a escuchar el día de hoy alrededor de la vida de Nehemías, de su liderazgo y lo que sucedió y el impacto que tuvo en la historia del pueblo de Israel y la nación de Israel como la conocemos el día de hoy. Pero mira, para ponernos todos en el mismo canal, quiero darte un poquito de contexto, recordar un poco lo que hablamos hace 2 semanas de quién era Nehemías. Nehemías era un judío exilado. Era un judío que vivía en la zona de, hoy lo conocemos como Irán, Persia. En ese tiempo él era el copero del rey, tenía mucha autoridad, tenía mucha confianza con el rey. El rey en ese tiempo era el rey Artajerjes I. Y los persas habían dominado a los asirios y antes a los babilonios. Ustedes tienen que saber, Israel tenía cientos de años sin ser un estado independiente. Primero fueron los babilonios, luego fueron los asirios y luego llegaron los persas. Y en ese tiempo Nehemías era parte de la administración del rey. Tenía un gran poder ahí, una gran autoridad, era un gran líder, tenía mucha confianza el rey con él. Y lo que tienes que saber es que durante el imperio persa, Ciro el Grande, uno que estuvo antes, dijo, ¿saben qué, judíos? Si quieren regresar, regresen a Jerusalén, restauren su nación. La cosa estaba tan grande el poder que tenía que no importa, regresen. Y muchos regresaron, no todos. De hecho, Nehemías no regresa, él se queda ahí por la posición que tenía autoridad con el rey, se queda en la zona persa. Pero los que regresan la estaban pasando súper mal. Todos se aprovechaban de los judíos ahí en Jerusalén. La economía estaba hecha pedazos. Militarmente y económicamente estaban destruidos. Y cuando Nehemías, que se queda, él no había regresado, escucha el reporte, literalmente le rompió el corazón. Estaba triste, hasta el rey se dio cuenta. Y Nehemías decide arriesgar su vida y ir con el rey y decirle, ¿sabes qué? A mí me rompe el corazón que mi nación está hecha pedazos, quiero regresar. Era muy riesgoso eso. Entonces, ¿me das permiso de regresar? Y el rey no solamente le da permiso de regresar, sino que financia su regreso, le da un montón de recursos. De hecho, lo establece como gobernador de la zona. Y vemos que Nehemías hace historia, porque lidera un grupo de personas, de hecho al pueblo entero, para reconstruir los muros de la ciudad. Tú conoces la historia probablemente. Lo hizo en tiempo récord. Pero tuvo muchos retos, tuvo muchas distracciones, hablábamos hace 2 semanas acerca de eso. Pero en particular hubo una distracción que hoy quiero ampliar y que quiero profundizar, que tiene que ver, yo quiero que nos enfoquemos en esa segunda distracción de la que hablé hace 2 semanas, que tiene que ver con eso terrible que descubrió en su misma gente, entre ellos. Era la misma razón por la que la economía estaba hecha pedazos.
La razón por la que no levantaba, claro, los muros había que construirlos, pero la razón por la que no levantaba todo tenía que ver con algo que ellos mismos estaban haciendo entre ellos. Y pasó lo siguiente, les cuento. Cuando Jerusalén estaba destruida y se destruyó, todos los pueblos vecinos se aprovechaban de ellos, y entonces para que ellos, según esto, se empezaran a levantar nuevamente, prestaban dinero. Y los pueblos vecinos le prestaban dinero, pero a tasas extraordinariamente altas, impagables. Les pedían garantías, les pedían a sus hijas, les pedían a sus animales, les pedían terrenos. Y no podían levantarse. Por más que trabajaban los judíos, no podían, porque los pueblos vecinos los tenían pescados, ¿verdad? Con terribles tasas de interés. Entonces, cuando llega Nehemías, se da cuenta de esto y con su propia lana, escucha esto, de lo que probablemente el rey le había dado y fondeado, dijo: ¿saben qué? Vamos a pagar las deudas. ¿Te imaginas tener uno de esos líderes? Qué increíble, ¿verdad? Qué rico. Imagínate un presidente que vamos a pagar la deuda externa. Yo traigo lana acá. Eso fue lo que pasó, imagínate. Todos dijeron: wow. Entonces toda esta gente que estaba trabajando durísimo, pues ahora estaba empezando a ganar dinero. Estaban ahora teniendo mucha plata, porque ya no tenían que pagar. Se había cancelado muchas de las deudas económicas que tenían, y estaban empezando a prosperar un grupo de personas. Pero sin embargo, ese mismo grupo de personas empezó a hacer lo mismo que les habían hecho a ellos, pero ahora a sus compatriotas judíos internamente. Y les prestaban dinero, y les pedían garantías, y les pedían unas tasas impagables. Y ahí fue donde Nehemías enfureció cuando descubrió esto. Tú lo recuerdas si estuviste aquí hace 2 semanas. Enfureció. Llega y les dice: oigan, cuando yo llegué estaban metidos en el pozo de deudas, los saco de deudas. Y fíjense lo que dice. De hecho, lo quiero leer brevemente y rápidamente, recordar lo que leímos hace 2 semanas. En el verso 8 del capítulo 5 de Nehemías dice: y ahora son ustedes quienes venden a sus hermanos, después de que nosotros los hemos rescatado. Y dice: todos se quedaron callados, pues no sabían qué responder. Estaban todos: órale. Y añadí, dice Nehemías, que está escribiendo una especie de diario. Esto es tan increíble. Dice: lo que están haciendo ustedes es incorrecto. No deberían caminar en el temor de Dios y evitar así el reproche de los paganos, nuestros enemigos. O sea, amigos, no se dan cuenta, somos el hazmerreír de la región. Nos estamos disparando en el pie, como dirían por ahí. Entre nosotros mismos nos estamos metiendo el pie. ¿Cómo es posible? Tú tienes que saber que la Torá judía sí animaba a que se puedan hacer préstamos, sobre todo a gente judía pobre que batallaba, pero nada de intereses, nada de garantías de animales, ni tus hijos, ni tus tierras. Y a estos cuates les valió. Estaba en la Torá. Y entonces Nehemías dice: devuélvanles hoy mismo sus campos y viñedos, sus olivares y sus casas. Además, devuelvan los intereses que cobraron. Y entonces ellos respondieron en el 12: devolveremos todo y no le exigiremos nada al pueblo. Haremos como tú dices. Y ahí es donde tú y yo decimos: ah, pues claro, pues es una historia bíblica. Como que poco realista, ¿no? O sea, tú lees eso y dices: así de fácil. O sea, así de fácil. Él llegó y les dijo: oigan, dejen de hacer eso. Y todos: ah, sí, vamos a regresarles todo el dinero. ¿Cómo? Parece poco realista. Suena a historieta bíblica. Pero escucha, yo te quiero volver a animar. Lee el libro, léelo completo. Aquí no tenemos tiempo de ver todo, pero cuando tú ves el trasfondo, cuando ves lo que sucedió años atrás de esta escena, es que entiendes y dices: ah, ya entendí. Porque, amigos, las palabras de Nehemías tenían demasiado peso. Las palabras de Nehemías tenían demasiado peso. Él tenía una reputación. Déjenme tomar tantita agua antes de leerle. Les voy a decir qué es lo que va a... Fíjense. Es que me estoy ahogando. Discúlpenme, pero les voy a decir, fíjense lo que había pasado antes. Ahí mismo Nehemías les dice, y nos da la razón por la cual respondieron así. Pero muchas veces nos quedamos en el camino. De hecho, hace 2 semanas ni siquiera hablamos de esto, pero quiero que vean lo que sucedió. Nehemías les responde y les dice lo siguiente. Dice en el 14: desde el año 20 del reinado de Artajerjes, cuando fui designado gobernador de la tierra de Judá, dice, y hasta el año 32, es decir, durante 12 años, ni mis hermanos ni yo
Ni mis hermanos ni yo utilizamos el impuesto que me correspondía como gobernador. Órale. Y yo sé que algunos de aquí, si eres del norte, tú has escuchado eso porque el gobernador de ahí de Nuevo León dice que no toma su sueldo. No te confundas, nada que ver con eso, ¿ok? Estamos en un tiempo completamente diferente. Lo que estaba haciendo Nehemías era algo que nunca se había visto. Nunca tomó el sueldo que se merecía. Dijo, nunca utilizamos el impuesto que me correspondía como gobernador. Era su derecho, era su sueldo y no lo hizo. Y otra vez, no es la política de hoy, amigos. Es algo muy diferente. Dice después, los gobernadores anteriores, por contraste, impusieron pesadas cargas al pueblo al exigir una ración diaria de comida y vino, además de 40 piezas de plata. O sea, todos tenían que darle de comer al rey, le daban sus impuestos y lo tenían rebosando de lujos y de dinero y de comida y de lo mejor. Y dice después Nehemías, no solo los gobernantes, dice en el 15, dice, hasta sus ayudantes se aprovechaban del pueblo. Cualquier similitud a la realidad de hoy es coincidencia. Pero ¿a poco no das cuenta? Estamos escuchando, es la política. Y Nehemías llega a ser disruptivo y dice, no, los gobernadores anteriores habían abusado de su autoridad. Pero eso no fue lo que yo vine a hacer. No puede ser que los ricos estén siguiendo el ejemplo de los gobernadores anteriores. Y me encanta lo que dice después porque nos da la razón misma, el trasfondo, lo que había atrás, lo que había en el corazón de Nehemías que lo hizo un gran líder. Un líder que hoy, después de miles de años, seguimos hablando de él. Fíjate lo que dice. Dice, en cambio yo, ¿por qué? Temor a Dios. Por temor a Dios no hice eso. Hay alguien más grande que yo. Mi liderazgo es temporal. El liderazgo es mayordomía. Yo tengo que rendirle cuentas a Dios. Por temor a Dios no lo hice. Dice al contrario. Tanto yo como mis criados trabajamos en la reconstrucción de la muralla. O sea, no estaba de jefe así con el casco de ingeniero. ¿Qué onda, ingeniero? ¿Cómo vas acá dirigiendo? No, le metió. Me metí a la reconstrucción de la muralla. Dice, y además no compramos ningún terreno. Hay tanto detrás de esto y me parece tan increíble que estos textos que tengan miles de años son tan relevantes. No compró ningún terreno. ¿Alguna vez has escuchado a algún político que compra un terreno sabiendo que va a construir una? No es nuevo, amigos. Él pudo comprar los terrenos. Estaban baratos. Iba a construir una gran muralla. Israel iba a ser una gran nación. Jerusalén sería esta gran superpotencia nuevamente. Esa era su visión. Él tenía el financiamiento del rey Artajerjes. No compré ni un terreno. Ándale, échate ese trompo a la uña, como dicen. Qué increíble, amigos, el tener terrenos en ese tiempo, al igual que hoy, era símbolo de poder. Él pudo haberse aprovechado de su posición, tenía simplemente la información privilegiada. No estaba dando mordidas, no estaba haciendo nada. Era simplemente que no estaba interesado en eso. Dice, no compramos ningún terreno. Básicamente, Nehemías dice, vine a hacer lo que soñé y lo que me rompió el corazón. Reconstruir ese muro y restaurar la economía de este país. A eso vine. Dice después, sin embargo, rehusé exigir la ración, en el 18 ponemos ahí, la ración que me correspondía como gobernador, porque el pueblo ya tenía una carga pesada. Amigos, durante 12 años, del 20 al 32, Nehemías estuvo liderando con su ejemplo. Exigió de la gente lo que se exigía a sí mismo. Su estilo de vida, su cuidado por la gente, su compromiso incansable de levantar esos muros, el no tener ese sentido de me lo merezco, fue la razón por la que todos esos ricos le dijeron, les vamos a devolver el dinero, ya no les vamos a cobrar intereses, ya no les vamos a pedir terrenos de garantía. Fue su ejemplo, amigos,
Y ese es el tipo de líder que tú quieres seguir. Es el tipo de líder que te inspira. Es el tipo de líder que te hace pensar, es que tenemos que hacerlo. No le puedo quedar mal. ¿Alguna vez has sentido eso por un líder? No le puedo quedar mal a mi líder. Qué padre seguir a esa gente. Y sabes, no solamente es el tipo de líder que tú quieres seguir, es el tipo de líder en el que tú y yo nos queremos convertir. Un líder que al final del día tiene autoridad moral. Es el tipo de líder que queremos seguir. El que tiene la autoridad moral. Amigos, esto es algo que toma años construir. Y esto es tan importante. Tip gratuito el día de hoy. No estaba incluido, pero se los digo. Toma años construirlo y un instante acabarlo. Se destruye así. Una palabra, una decisión, un periodicazo. Se deshace así y toma años construirlo. Amigos, la gente quiere saber que podemos confiar en ella, que pueden confiar en nosotros. La gente quiere saber que pueden confiar en su líder, porque la confianza se gana. Y no solamente la confianza se gana, amigos. La confianza es influencia. Eso toma tiempo, años en realidad. Pero así como se tarda años en construirse, en un instante se acaba. Tú sabes eso. La confianza es influencia. Piensa en esto. La razón, si tienen más de 15, 16 años aquí, tú sabes que esto es verdad. La razón por la que respetas a tus padres no es porque te exigen que los respetes. Eso funciona hasta los 13, 14 nada más. Aquí yo soy el papá. Y aquí yo soy cuando tengas tu dinero y tú. A veces queremos seguirlo diciendo a los 18, ¿verdad? Pero ahí ya no jala. La razón por la que respetas a tus papás es por la vida que están viviendo. ¿Respetas o no respetas? Pero tiene que ver con la vida que están viviendo. Amigos, al final del día, nuestra vida habla más fuerte que nuestras palabras. Nuestra vida le da peso a nuestras palabras. La vida que Nehemías había llevado a cabo es lo que le dio peso a esa sesión que hizo y donde los sentó a todos y les dijo: no puede ser lo que están haciendo. Ya los rescaté una vez, ya estamos construyendo y ustedes están metiendo el pie entre ustedes. ¿Por qué? Y la gente dijo: vamos a devolver todo, porque sus palabras tenían un peso respaldado por la vida que había llevado a cabo como líder durante 12 años. Amigos, yo quisiera cerrar con 3 indicadores. 3 indicadores que tienes que tener presentes. 3 indicadores que nos van a ayudar a monitorear y a proteger nuestra autoridad moral. Esa que tú quieres, esa que yo quiero, esa autoridad moral, no nada más posicional. Cualquiera consigue el título. Pero esa autoridad moral, tú la quieres proteger, porque si no la proteges vas a perder algo que es prácticamente imposible recuperar. 3 indicadores. ¿Están listos? Con esto cerramos. Primer indicador: vigila cómo respondes ante la autoridad. Vigila cómo respondes ante la autoridad. Internamente y ni se diga externamente. Muchas veces es fácil responder a autoridad externamente de una manera correcta, ¿verdad? Pero internamente, ¿cómo respondemos ante la autoridad? Escucha lo siguiente: si te consideras demasiado importante para someterte a la autoridad, probablemente eres demasiado inmaduro para ejercer autoridad. No hay un buen líder que no sea un buen seguidor. No existe. Si tú quieres ser un buen líder con autoridad moral, tienes que aprender a ser un buen seguidor y tienes que vigilar cómo reaccionas ante la autoridad. Todos la tenemos, todos rendimos cuentas. No lo olvides. Número 2. Nunca te dejes llevar por la idea: pues yo me lo merezco. ¿Alguna vez han pensado eso? Yo sí. Más veces de las que yo quisiera admitir el día de hoy.
Pero muchas veces empezamos a entretener la idea, es que yo me lo merezco, no tiene nada de malo, no es ilegal. No es ilegal. Él pudo haber comprado los terrenos. Amigo, esto es tan importante. Piensa, cada vez que llegue ese pensamiento de me lo merezco, piensa en alguien que respetas muchísimo y pregúntate, ¿será que lo hará? ¿Él hará esto? Alguien que realmente respetas, vivo o muerto, ¿ok? Porque ya vivo está a veces difícil encontrar gente así. Pero en serio, cada vez que pensemos, me lo merezco, hay que pensarlo 2 veces. Porque lo que está en riesgo puede ser demasiado. Saben, hace 2 semanas les platicaba también que tuve la oportunidad de trabajar como 15 años en una empresa que admiro muchísimo, se llama Apple, cuando estaba Steve Jobs, les platicaba de esto. Pero me tocó justo cuando empezó a explotar todo. Ustedes se acuerdan cuando salió el iPhone, ahorita ya tiene muchos años el iPhone. Pero a mí me tocó estar cuando lo presentaron y me acuerdo que toda la gente, wow, y la empresa crecía y crecía y crecía y cada trimestre 100% de crecimiento, 100%. Yo me acuerdo que llegábamos a veces 100% de crecimiento y nos decían, oye, ¿por qué no creciste tanto? Y yo, espérame, estamos duplicando. O sea, de verdad eran crecimientos del 80% trimestre a trimestre. Era una cosa increíble a nivel mundial y nos regañaban porque en Estados Unidos estaban creciendo al 200% y aquí al 100%. Pero fue una etapa en la que empezó a entrar mucha gente a la empresa a nivel global y la empresa empezó a preocuparse mucho por su reputación y por detalles y cosas que empezaban a salir a la luz. Y me acuerdo que la empresa decidió fortalecer un departamento de ética y pues, ethics and compliance, no sé ni cómo se dice en español, pero el tema de cumplimiento y de ética, de cómo se hacen negocios. Y venían, ni siquiera eran virtuales en ese tiempo, venía gente de Estados Unidos y venían aquí a México y nos sentaban. De hecho, aquí está mi amigo Chris, que también estaba en ese tiempo, ahí está atrás, ¿te acuerdas, Chris? Y nos sentaban y nos contaban las historias donde en China, en Turquía, en Tailandia, no, lo que pasa es que un empleado de Apple hizo esto, y salió en el periódico. Y el impacto que tiene, ellos se preocupaban por la acción, ¿verdad? Porque bajaba la acción o había una mala reputación y luego los accionistas, pero estaban preocupados y nos daban clases, cursos de ética. Y nunca se me olvida algo que les quiero compartir hoy, que para mí es el gran filtro de este peligro de me lo merezco, de este pensamiento, de esta idea, y es la siguiente, se los voy a poner acá. Ellos decían lo siguiente, dice, nunca hagas nada que no quisieras que aparezca en Facebook o Instagram mañana. O sea, si no quieres que aparezca, no lo hagas. Imagínate que lo que vas a hacer va a aparecer. Y tal vez vas a tener que explicar. Y no querías explicar. Vas a tener que, es que fue una situación y déjame te explico. Todo porque me lo merezco. Amigos, ese pensamiento de me lo merezco es terreno muy peligroso. Nehemías se merecía su sueldo como gobernador. Claro que se lo merecía. Sin embargo, si lo hubiera hecho como se lo merecía, no hubiera tenido esa autoridad moral de llegar con esos ricos y decirles, paramos esto, vamos a levantar la nación. Vamos a dejar de ser el hazmerreír de los vecinos. Yo te garantizo algo, amigos. Sí, es terreno peligroso porque si tienes que explicar, si te pones en riesgo, muy probablemente eso que crees que te mereces, va a haber un día que vas a estar dispuesto a regresarlo por completo con tal de recuperar esa influencia y esa reputación que perdiste. Te lo garantizo. Cuidado con el pensamiento de me lo merezco. Vamos con el tercero y último. A ver si no se me olvidó nada. Tercero y último. Cuidado con las conversaciones imaginarias. Y aquí quiero ser vulnerable. Todos tenemos conversaciones imaginarias que no deberíamos de tener. Que son demasiado floridas, o cómo se dice, demasiado coloridas. Y tienen que ver tal vez con una frustración, y tienen que ver tal vez con un enojo con alguien. Y tenemos esa conversación imaginaria. Son de esas conversaciones que dices, pues nada más es imaginaria, porque si algún día sale esto a la luz o alguien me graba, como muchas veces se han grabado, ahora y salen los audios, ¿te imaginas que eso salga a la vez? Mira, son esas conversaciones que con que se expongan una vez, tú pierdes tu autoridad moral. Cuidado
con las conversaciones imaginarias. Son conversaciones que de verdad nos pueden llegar a creernos mentiras. Y te digo algo, amigo, si un día metes la pata, tienes que reconocerlo, tienes que abrazarlo, tienes que pedir perdón. Porque al final del día es la única manera que vas a recuperar tu autoridad moral. Yo te digo algo, ¿es fácil o es posible confiar en alguien que se equivoca? Es muy difícil confiar en alguien que se excusa todo el tiempo. Es fácil, todos nos equivocamos. Y tal vez tú tienes tu conversación imaginaria y te equivocas y tal vez metiste la pata, hablaste de más, pero todo viene de ahí. Por eso te digo, ten cuidado con las conversaciones imaginarias. Pero si te equivocas, salió, escuchó, dijo, reaccioné, reconoce, abrázalo, aduéñate, pide perdón. La gente puede confiar en alguien que se equivoca, pero difícilmente va a creer y confiar en alguien que se excusa todo el tiempo. Es muy difícil confiar en alguien que tú te das cuenta que lo único que le interesa es su propio beneficio. Tú te das cuenta cuando no, es que no quiere quedarme, es que no quiere, todo se trata de él. Qué difícil seguir a esa gente, ¿verdad? No inspira. Todo el tiempo se está excusando. Todo se trata de él. Tiene que quedar bien. Cuidado con las conversaciones imaginarias. Amigos, al final del día les quiero decir algo. Para ser líder, no se necesita autoridad moral. La realidad es que puedes liderar sin autoridad moral. Puedes ser padre, puedes ser madre, puedes levantar un gran negocio, puedes levantar una gran cuenta de seguidores. Para ser líder no se requiere autoridad moral, pero será tu carácter, amigo. Será tu autoridad moral la que te va a hacer un líder que es digno de ser seguido. La única manera en la que tú puedes ser un líder digno de ser seguido tiene que ver con tu carácter. Tiene que ver con tu autoridad moral. Y esto es tan importante. Yo quiero cerrar con una oración que creo que todos debemos tener presente en nuestro liderazgo, en nuestra paternidad, en nuestra familia, en nuestro trabajo, pero es una oración muy sencilla que cada vez que estamos acá, muchas ocasiones yo la repito, la hago, pero quiero que no la llevemos porque creo que definitivamente es una oración que debemos hacer como líderes. La oración dice así: Padre Celestial, dame la sabiduría para saber lo que tengo que hacer y dame el valor para hacerlo, aunque me cueste. Y le quise agregar aunque me cueste porque, cómo cuesta. A veces cuesta no solo saber qué tenemos que hacer, y hay que pedirle esa sabiduría a Dios para saber qué tengo que hacer. Pero Dios, no solo la sabiduría, dame el valor, dame el coraje, dame la valentía de hacerlo. Y yo sé que me va a costar. Ayúdame, Dios. Ayúdame aunque me cueste. Aunque me cueste. Porque, amigos, tus éxitos, tus logros te podrán hacer famoso, pero tu carácter será lo que determine tu influencia. Tu autoridad moral será lo que determine tu influencia. Esa autoridad moral no posicional es algo que tú debes proteger. Protégela, protégela. La próxima semana vamos a hablar de un segundo elemento, pero antes de irnos, yo quisiera darles 3 preguntas a conversar con su familia. Bueno, excepto la primera no la pueden compartir con su familia, tal vez con su grupo pequeño. Pero estas son las preguntas, 3 preguntas. La primera: mientras creciste en casa de tus padres, ¿consideras que tenían una autoridad moral? ¿Cómo impactó eso tu adultez? Con tu grupo pequeño. Pero es una pregunta importante. ¿Consideras que tus padres tenían autoridad moral mientras estuviste creciendo? ¿Cómo crees que eso ha impactado tu vida el día de hoy? Primera pregunta. Número 2, ¿qué significa para ti la frase nuestra vida habla más fuerte que nuestras palabras? ¿Qué significa para ti la frase nuestra vida habla más fuerte que nuestras palabras? Las vamos a poner ahí en las redes esas preguntas, muchachos, por favor, para que si no le toman foto, por favor. Y la última: ¿a cuál de los 3 indicadores necesitas prestarle la mayor atención? ¿Y por qué?
¿Cuál de los tres? ¿Cuál de los tres indicadores necesitas cuidar más? ¿El vigilar cómo respondes a la autoridad? ¿Eres un buen seguidor? ¿O pretendes nada más ser muy importante para seguir a alguien y nada más líder? ¿Eso es lo que te cuesta? 2, nunca te dejes llevar por la idea, ¿me lo merezco? ¿Será eso? O 3, a esas conversaciones imaginarias. ¿A cuál de los tres indicadores necesitas prestarle la mayor atención? Amigo, amiga, familias, Dios nos ha regalado influencia. Pero qué importante recordar que no es para nuestro propio beneficio. Nos confundimos tan fácil y pensamos que tenemos influencia y habilidad y talentos para nuestro propio beneficio. No te confundas. La razón por la que Dios te ha entregado influencia es para el beneficio de otros en tu vida. Amigos, la gente nos está viendo. La gente quiere escucharte. La gente quiere que le modeles. La gente necesita líderes que sean dignos de ser seguidos. Si tú y yo entendemos eso, sin duda, yo no tengo duda, tal vez no vamos a cambiar el mundo entero, pero sin duda vamos a cambiar el mundo de muchas personas. Permíteme orar para cerrar. Dios, gracias por este texto. Gracias por la vida de Nehemías, que es tan retadora, la verdad, Dios, de muchas maneras. Ver su ejemplo, ver su integridad, ver su autoridad moral y su habilidad y capacidad de movilizar a la gente, levantar esos muros, restaurar la economía, Dios, son de inspiración para nosotros. Y lo único que queremos pedirte, Dios, hoy es precisamente esta oración, Dios. Dios, danos la sabiduría para saber lo que tenemos que hacer. No solamente queremos saber qué hacer, Señor. Muchas veces eso es evidente y ni siquiera necesitamos ser muy sabios, la verdad, Padre. A veces las respuestas están ahí, pero lo que necesitamos es ese valor, esa valentía de hacerlo. Porque, Padre, tú nos conoces, tú conoces que estamos de lo que estamos hechos. Somos frágiles y nos cuesta. Pero queremos ser un grupo de personas, un grupo de hombres y mujeres, familias, que puedan llenarse de influencia, no para nuestro propio beneficio, sino para el beneficio de la gente que nos rodea. Usa esta comunidad, Dios, para impactar esta zona de la ciudad. Que este peso que muchos de nosotros sentimos pueda ser distribuido entre todos mis amigos acá, Señor. Que podamos entender que tenemos influencia gracias a que tú nos la entregaste. Que podamos entender que tú tienes un plan para esta ciudad. Que podamos recordar que toda la influencia y todo el liderazgo que existe en esta gran ciudad que tú nos has permitido disfrutar por tantos años, necesita escuchar tu mensaje. Necesita recordar quién eres tú. Que tú estás en el trono, que nuestro liderazgo es simplemente mayordomía, que es temporal, Dios. Que podamos ser ese grupo de personas que pueda siempre rendir cuentas también y entender que al más alto nivel rendimos cuentas a ti, Padre Santo. Gracias por ser nuestro protector, nuestro proveedor, nuestro dador de todas las cosas y porque hoy pudimos reunirnos acá. Quédate con nosotros hasta que nos veamos la próxima semana en este mismo lugar. En el nombre de Jesús. Amén.